Digan mis hermanos que Dios les bendiga grandemente. Buenos días a todos. Deseamos que la gracia de Dios, el favor del Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas en esta mañana. Vamos a estar sobre nuestros pies y vamos a darle un aplauso grande a nuestro Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos, alegres en la casa de Dios? El salmista decía que era hermoso, era agradable entrar en sus atrios con alabanza, que era bueno estar los hermanos juntos y en armonía. Y en esta mañana yo quisiera que sigamos dándole ese aplauso de gozo, de alegría, en una adoración a nuestro Dios, porque Él es digno de la alabanza, el Señor es digno de toda gloria. Todos en esta mañana nos presentamos como una ofrenda a Dios, una ofrenda agradable a Dios. Así que es un tiempo poderoso para nosotros adorar a Dios juntos como hermanos, como un solo cuerpo en Cristo. Damos gloria a Dios en esta mañana porque estamos reunidos. Yo quisiera que allí donde tú te encuentres, saluda a una persona que tienes a tu lado, dale un abrazo, dile Dios te bendiga. Qué bueno es estar en esta mañana congregados, compartiendo de las maravillas de Dios. Hoy es un día hermoso, un día especial, donde el Espíritu Santo de Dios nos ha bendecido de una forma poderosa en este día. Y hoy estamos en el Centro Evangelístico Peniel acá celebrando que el Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos creen que es así? Que el Señor te ha bendecido, que el Señor te ha guardado, te ha protegido, te ha provisto durante esta semana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un grito de júbilo a Dios por eso. Alabamos a Dios. Gracias Dios, gracias Señor, porque ha sido bueno, porque nos has guiado en esta semana. Y bendecimos a todos los hermanos, amigos que se conectan con nosotros. Queremos que el Señor, el Espíritu Santo, te guíe en este día, que te pueda Él conceder los deseos de tu corazón. Pueda el Señor establecer paz en tu corazón desde ahora y para siempre. Ese es el deseo del Espíritu Santo de Dios. Y nos gusta como dice la carta a Segunda de Pedro, esa carta especial. Allí ubíquela, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. En este día donde el Señor nos ha entregado su palabra. ¿Cuántos tienen esa palabra en el corazón? Y la hemos traído y vamos a leer ese texto tan especial en esta inauguración, en esta mañana de una serie bellísima que tiene que ver con la palabra de Dios, las verdades de Dios. Y dice así en el nombre de Jesús. Tenemos también, diga conmigo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio de la incertidumbre, en medio de noticias no tan agradables, el Señor quiere que tú y yo estemos muy atentos a esa palabra profética más segura, que cuando el mundo dice que van a venir tribulaciones, dificultades, sí, pueden venir, pero el Señor ha prometido en tu corazón y en nuestras vidas como cristianos salvación, gozo, alegría, restauración, sanidad. Yo quiero que tú le des gloria a Dios, porque esa palabra es para ti y para mí en esta mañana. Dile, Señor, gracias, Señor, porque en medio de la duda, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, el Señor nos está invitando a estar atento a esta palabra profética más segura, que es como una antorcha en medio del lugar oscuro. Nosotros podemos estar viviendo situaciones difíciles en nuestro entorno, pero la palabra del Señor es fiel y verdadera.
que en Él nosotros somos nueva criatura. Somos hijos de Él y por lo tanto coherederos de su gracia y sus bendiciones. Así que en esta mañana tú te tienes que declarar en bendición. Te tienes que declarar sano en el nombre de Jesús. Te tienes que declarar que estás en victoria frente a la circunstancia y el entorno. Que ninguna ansiedad va a sobrepasar tu vida, porque Dios tiene cuidado de ti. Cierra tus ojos en este día y levanta tus manos al Señor. Y vamos a darle gracias a Él, porque su Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Está aquí en este día. Y Él nos está guiando a toda verdad. Señor, gracias. Porque hoy tu palabra, Señor, entra en nuestros corazones. Tu palabra perfecta, Señor, como dice ella misma. Queremos estar atenta, muy atenta a ella. Porque ella es fiel y verdadera. Ella es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, en medio de la angustia. Tu palabra alumbra en medio de la duda, del miedo, del temor, de la incertidumbre. Hoy, Señor, agradecemos tu palabra, porque tu palabra dice que tú nos guiarás a toda verdad. Que si pasaras en un momento por el fuego no va a arder en ti, dice tu palabra, Señor. Y nosotros creemos ello. Y tu palabra también dice, si estuviéramos en medio del mar, si las aguas, Señor, están a nuestro alrededor, no nos vamos a hundir, no nos vamos a ahogar, porque tú vas con nosotros. Y tú estás con cada vida en esta mañana aquí, Señor. Estás con cada vida en este día aquí, con cada persona que escucha tu palabra en este día. Y la palabra que se va a exponer en esta mañana, tu poder transformador, Señor, tu poder, Señor, restaurador, va a ser un efecto poderoso. Y nosotros creemos esa palabra, Señor. Nos apropiamos de esa palabra, antorcha en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dale gracias al Señor. Dale que levanta tu voz. Levanta tu voz y dile: gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y adoramos al Señor en el nombre de Jesús. Aplaude tus manos al cielo con júbilo. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nos alegramos en esta mañana porque Dios está en medio nuestro. Aleluya. Hay libertad en este lugar para adorar. Hay libertad en esta mañana para glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Dale gracias allí donde tú estás. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro. Aleluya. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Sí, mi Dios. Hemos venido en esta mañana a exaltar su nombre. Preparamos nuestro corazón para entregar nuestra adoración al que vive por los siglos de los siglos. Y Él está aquí a través del poderoso Espíritu Santo, manifestándose en cada corazón a través de sanidad, liberación, restauración y salvación. Alábalo porque Él es bueno. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido
bienvenido a este lugar. Que se oiga tu voz. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Todos fuertes. Bienvenido, Espíritu de Dios, danos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, danos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. ¡Aleluya! Te adoramos, oh Señor. Exáltale con un fuerte aplauso. Él es bueno. Él es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Damos gracias porque Él está aquí. Él está aquí. Él ya está aquí. Él está en cada uno de nuestros corazones. Y cuando le decimos bienvenido, es porque queremos atenderle, adorarle, glorificarle y exaltarle, porque Él es todo. Él está en nuestra casa, en cada corazón. Él está en cada uno de nuestros sentidos, aún en nuestra respiración. ¿Puede usted en esta mañana respirar profundamente? Sí, hágalo. Dile gracias a Dios porque usted puede respirar en esta mañana. Dile gracias, Señor, porque aún me tienes con vida y estoy en este lugar para adorarte. Eres mi respirar. Díselo. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo
manos al cielo y dile: Señor, gracias porque me tienes en este lugar. Gracias porque adorando siento tu presencia en cada respirar. Señor, tú estás aquí en esta mañana. Hoy yo te doy las gracias. Vamos a repetirlo una vez más, pero de corazón, con el entendimiento. Y yo te anhelo, Señor. Te anhelamos, Dios. Estoy perdido sin ti y estoy perdido sin ti. Una vez más. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. ¿Qué sería de mi vida sin ti, mi Dios? ¿Dónde estaríamos hoy si no estuvieras con nosotros? Gracias. Dele gracias al Señor. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, redentor de mí. Ayer Dios te bendeciré. Oh, creador de los cielos, la tierra y el mar. Aleluya. El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Vamos a decir: te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Vamos, díselo. Te bendeciré, oh, por siempre, por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, sanas el dolor, sanas el dolor. Dile: redentor de mi ayer, redentor de mi ayer. Dios te bendeciré. Oh, creador de los cielos. Sí, Señor. La tierra y el mar. Nos alegramos en ti, Señor. El mundo se alegra, te glorificaré. Díselo. Te glorificaré. Te bendeciré.
Vamos a adorar. Abre tu boca. Exalta su nombre. Por siempre. Una última vez. Te bendeciré. Te bendeciré. Por siempre. Y siempre. Te adoramos, oh Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Vamos, dilo. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Una vez más. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia se va toda carga, se va toda tribulación, se va toda enfermedad. Adora, adórale, adórale, exalta su nombre. Él está aquí en esta mañana. Aleluya. No
Gloria a su nombre. Gracias, Señor Jesús. Gloria a su nombre. Gracias, Señor Jesús. Solo tú eres digno, Señor, de reverenciar, Gracias, Señor. de postrarnos a tus pies, reconocer que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el amado Salvador. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Estamos en esta casa nuevamente para rendirte a ti, solo a ti, loor, alabanzas, tributar nuestra alma que te pertenece. Gloria sea al Señor. Gloria sea su nombre. No hay otro. No hay otro. Solo tú eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Y esta es la razón de esta reunión, Señor. No venimos aquí por ninguna figura humana. No venimos a realzar los méritos de alguien. Solo estamos aquí como iglesia para adorarte a ti, Señor. De manera que desde la humildad de nuestro corazón, Señor, recibe esta adoración cantada, las expresiones de cada uno acá, independiente. Recíbela, Señor. Solo queremos mostrarnos a nosotros mismos, mostrar al mundo físico, pero también al mundo espiritual, que solo tú eres digno, Señor. Y solo y nada más que postrados a tus pies adoramos. Solo hay. Vamos, levanta tus manos, por favor. Estamos con liberalidad en esta casa. Con liberalidad en esta casa. Adorando al Señor. Si estás aquí por primera vez, a esto venimos aquí. Adorar su nombre. Adorar su nombre. A bendecir su nombre. Oh, alabanza aquí para sí, Señor. Solo hay. Solo hay. Así es. Oh, gloria a su nombre para siempre. Amén. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.
Qué lindo eres, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, este día. Nuestros corazones están listos para saber más acerca de ti, con el propósito de vivir más tu vida y tu enseñanza, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí sepamos que estamos haciendo la mejor inversión de nuestro tiempo. Que no estamos en una reunión para cumplir con nuestra conciencia, con una costumbre, por un acto meramente religioso. Que todos los que estamos aquí tengamos el pensamiento, la actitud de que estamos en el mejor lugar, en el mejor momento para aprender, para vivir. Digan amén a eso. Amén. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Gracias, Señor. Qué bueno. Siéntense, por favor. Qué bueno. Bienvenidos todos a esta casa constituida como casa de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Como casa de Dios. Hemos tenido este tiempo hermoso de adoración y alabanzas al Señor. Quiero decirle a mis amigos, amigas que están aquí por primera vez, que esta es la gran motivación de esta reunión: adorar al Señor y venir a escuchar su palabra, que es viva y que es eficaz. Este día estoy iniciando, si me ayudan con el sonido, lo agradezco, por favor. Les decía que este día estoy iniciando una serie necesaria. Diga, es necesario. ¿Están aquí todos? Entonces diga, es necesario. Como una decisión, es necesaria. ¿Y por qué es necesaria esta serie que estamos iniciando hoy? Porque vamos a hablar de la Biblia, la palabra de Dios. Y debemos ver metafóricamente a la Biblia como un muro de contención que nos va a permitir detener todo aquello que quiera contaminar el mensaje de la Biblia. Porque es que hay una cantidad de corrientes alocadas que van de un lado a otro por las llamadas redes sociales, regando una mala semilla. ¿Cómo se llama esa mala semilla en el Nuevo Testamento? Cizaña, que genera ruido al que conoce la palabra del Señor. Epa, eso no es. Pero al incauto, y voy a hablar de discípulos irresponsables, porque un discípulo responsable es aquel que escucha, aprende y vive la enseñanza de su maestro. Pero hay discípulos irresponsables que están escuchando, pero no están procesando lo que Dios dice para marcar su alma, y entonces se pasa. Son incautos, porque entonces cuando estas alocadas corrientes lo tocan, entonces se va por esa corriente. Y cuando estas alocadas corrientes, y esa palabra se la voy a dejar en su mente, están fluyendo, lo que están haciendo es ofendiendo el sentido santo de la palabra de Dios.
Y la misma Biblia establece responsabilidades para el que le quita o le pone a la palabra de Dios. Así que no es tan sencillo el asunto. Es más, yo estoy aquí delante de ustedes y de la grandísima audiencia digital con un gran respeto por la Biblia. Tengo más de 50 años predicando y enseñando la palabra de Dios. Pero para mí estar delante de alguien, grupos grandes o pequeños, siempre me va a generar una tensión. Porque precisamente no voy a hablar de mí, ni voy a hablar de una organización, no voy a hablar de un pensamiento humano. Nada más y nada menos voy a hablar que de la palabra de Dios. Qué gran responsabilidad. Así que estoy aquí para, en lo que me impulse mi amor y pasión por la palabra del Señor, ceñirme a ella. La ciencia que estudia a la Biblia, porque hay una ciencia, y esto es bien interesante. Ya saben que la ciencia tiene sus procesos para llegar al descubrimiento o la aprobación de algo. Lo primero de ello es la observación. Es un primer paso en el proceso científico. Es lo que ves, es lo que escuchas. Y luego entonces pasamos a otra parte importante de este proceso que tiene que ver con la prueba. Y finalmente, la demostración o no de eso que se observa o se investiga. Quiere decir entonces que la Biblia, la palabra de Dios, ha pasado por un proceso científico. Y esa ciencia que estudia la Biblia se le denomina bibliología. Es decir, el estudio de la Biblia. Y precisamente en este proceso, la Biblia se define en dos acepciones principales. Es decir, dos puntos de vista acerca de la Biblia. En primer lugar, tiene que ver con que la ciencia que estudia el libro u objeto material e histórico, abarcando su producción, contenido, conservación y su rol en la sociedad. Así que también tiene su destello sociológico. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido escrita ¿para quién? Para la sociedad, para la gente. De manera que esta definición es interesante porque involucra varios aspectos: material, histórico, producción, contenido, conservación. Y por eso es interesante ver el estudio de la Biblia como una ciencia. Esto no es un jueguito religioso, esto es ciencia. De manera que es la disciplina que estudia la naturaleza, autoridad, inspiración, inerrancia. Y es el proceso de formación de la Biblia como una revelación divina. Así que estas dos acepciones nos llevan a verlo desde el punto de vista de lo científico, pero también de lo teológico. Esas son las dos grandes acepciones a las que nos lleva esta ciencia llamada bibliología. Ahora, otro asunto que coincide con esta serie maravillosa es que mundialmente está declarado el mes de septiembre como el mes de la Biblia. Y bueno, ya estamos saliendo prácticamente del mes de la Biblia, pero nos vamos a agarrar del mes próximo una ñapa, como decimos los venezolanos, para seguir ahondando. Es una serie corta realmente de 3 semanas. Ahora, ¿por qué el mes de septiembre es declarado el mes de la Biblia? Hay dos motivos principales.
Para la Iglesia Católica Romana conmemora a San Jerónimo, quien fue el traductor de la Vulgata al latín, cuya fiesta se reconoce como el 30 de septiembre. Ahora, para nosotros, el mundo evangélico, se conmemora porque se recuerda la impresión de la primera Biblia completa al español, llamada la Biblia del Oso, terminada por allá el 26 de septiembre de 1569. Por eso estamos en este mes de la Biblia, mundialmente. Y hay diferentes celebraciones y reconocimientos a este maravilloso libro, que es más que un libro, porque es la palabra de Dios. Ahora vamos a inaugurar esta serie con un pasaje interesante de uno de sus autores humanos, y ya vamos a explicar eso, del autor humano, que es el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, es el pasaje que he escogido para comenzar esta nueva serie. Esta serie la he titulado La Carta Divina, porque hay muchas cartas. ¿Cuántos han escrito una carta alguna vez? Vaya, esta es una gente que no escribe, Dios mío. Y ha escrito su nombre. Pero ustedes están aquí o yo estoy solo. Me siento solo. Bueno, por lo menos escriben su nombre, ¿vale? Aunque yo estoy aquí pensando que algunos de mi edad escribieron bastantes cartas de amor, romanticismo. Algunos jugaron hasta el poeta o hasta la poetisa. Y este título que he puesto, La Carta Divina, difiere mucho de esa carta que tú escribiste y de las mías, que escribí muchas. El problema de mis cartas es que Esther necesitaba una semana para reconocer qué es lo que yo estaba escribiendo. Un buen ejercicio. La carta divina. ¿Por qué la carta divina? Bueno, la palabra divino precisamente viene de la deidad, viene de Dios. En otras palabras, la Biblia, escuchen bien mis amigos y hermanos, la Biblia es la carta que especialmente Dios escribió para ti. La Biblia tiene un destinatario. ¿Dónde está ese destinatario? A ver, ¿dónde están esos destinatarios? Aquí estamos, es el mundo entero. Es a todas las generaciones a quienes este libro maravilloso el Señor escribió. Dice el pasaje: ¿por qué no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo? Escuchen, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es un contraste interesante. Fábulas y ver con los ojos. Es la evidencia. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Diga, voz. Pronúncielo como es. Voz. Mire cómo yo pongo la boca. Voz. Se pronuncia así. La V pequeña. Voz. Que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Verso 18. Y nosotros oímos esta voz desde el cielo. ¿De dónde vino la voz? Cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está contando la experiencia de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética, diga palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en qué, en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede abrogarse la autoridad de que yo interpreté eso. No, está mal. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, diga inspiración, por el Espíritu Santo. Este es un pasaje, mis queridos hermanos y amigos, para estudiarlo, repasarlo y extraer profundas verdades de ese pasaje. Es un pasaje bibliocéntrico, es decir, el centro de esta conversación de Pedro está dedicado 100% a hablar de la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces llegamos a la conclusión rápida de que este es un libro, que esta es una carta extraordinaria, fuera de este mundo. Y por eso estoy llamando esto la carta divina. Y lo que lo hace así, como una carta divina fuera de este mundo, es una serie de características únicas. Para empezar, la primera de ellas es que precisamente es un libro divino. La pregunta ahora es ¿por qué? Y siguen algunas cosas interesantes. Por lo menos 7 características que hacen de este libro, de la Biblia, la palabra de Dios. En primer lugar, la preparación de la Biblia desde el comienzo hasta el final se desarrolló en 1600 años. Durante 1600 años, este libro fue progresivamente desarrollándose, que es el trabajo, en la participación de esto, es el trabajo nada menos y nada más de 40 autores. 40 hombres participaron en escuchar la voz de Dios para escribir todo esto maravilloso que ahora tú lo tienes allí en físico y ahora pues la tienes en digital. La tercera cosa es que estos autores, bien interesante, estos autores provenían de diferentes profesiones. Una escogencia que Dios hizo para demostrar que no solamente grandes sabios, gente capaz, humanamente inteligente, fueran la élite para escribir este libro. No, encontramos aquí agricultores, encumbrados reyes y hombres tan sabios como Salomón, por ejemplo, que de hecho la sabiduría de Salomón le fue dada por el Señor. Este libro, durante todos estos años que he mencionado, pasó por circunstancias peligrosísimas, muy adversas, muy difíciles, para poder desarrollarse. Algunas páginas fueron talladas en piedra o en madera. La mayoría lo fue en un material antiquísimo que se conoce con el nombre de papiro. Pero no fue fácil entonces escribirla. Fue escrita en diferentes épocas, en geográficamente distintos lugares y, para sumarle más al asunto, en culturas diversas.
podemos decir entonces que la Biblia es un libro multigeográfico, pero también es multicultural, de manera entonces que toma de diferentes tiempos, de diferentes lugares, de diferentes culturas. De manera que entonces cuando llegamos a la organización de este libro para que nosotros podamos tenerlo, estamos hablando de una colección. Realmente la Biblia es una biblioteca en un solo libro. Si no fuera así, entonces tú anduvieras como un burrito, perdonen la comparación, no lo son, pero cargado de libros. Así que simplemente se reúnen uno solo y así entonces tiene el nombre de Biblia. Es el contenido entonces de 66 libros. Tú cargas 66 libros en un libro y está dividido entre el Antiguo Testamento, 39 libros, y el Nuevo Testamento, 27 libros. Y así está este compendio maravilloso en tus manos. Pero vamos a ponerle al final la fresa sobre el helado a esta información. Y es que esta Biblia que ahora tienes en tu idioma fue escrito en 3 idiomas diferentes, muy antiguos: arameo, hebreo y griego. Podemos decir que el griego es el más moderno de todos esos. Tuve una oportunidad en un lugar fuera del país y coincidí en la mesa con un griego. Y comencé a hablar con él acerca del tema del idioma. Y yo le decía, ¿qué facilidad tienen ustedes los griegos para entender el Nuevo Testamento, que fue escrito ampliamente en griego? Y él me decía, no es así. Porque estamos hablando de un griego antiguo. Imagínense, a través de los siglos, los idiomas van cambiando de alguna manera. Así que estamos hablando de 3 idiomas antiguos: arameo, hebreo y griego. Quiere decir, escúchame bien, que tú estás aquí por sacrificios enormes que se hicieron por ese libro. Inversión de tiempo tremendo para poder traer a diferentes idiomas este libro. Por todo esto, entonces la Biblia nos muestra unos detalles interesantes que suman para reconocerlo como una carta divina. Es decir, estas cosas que vamos a hablar ahora tienen que ver con algo que generó, una mente que generó un libro tan perfecto que no tenga ningún tipo de enmiendas o errores. La primera cosa es la exactitud. La Biblia es un libro exacto. ¿Y cómo es posible que a través de 1600 años, 40 autores se confirmen mutuamente? ¿Están conmigo, verdad? ¿Están conmigo? Eso es un gran problema. Porque si yo pusiera 10 personas aquí a ver un objeto, cada una de esas personas me va a dar una visión diferente, porque eso se llama perspectiva. Así que el objeto está aquí y yo lo veo de frente, pero este lo ve de un lado, el otro, y así sucesivamente, de manera que no todos van a coincidir con un mismo detalle. Pero en la Biblia, la palabra de Dios, gloria sea su nombre, es un libro que no tiene problemas de eso, porque todos estos autores están de acuerdo, no hay complicaciones entre ellos. ¿Por qué? Porque una sola mente, la mente de Dios, los inspiró. Bendito el nombre del Señor. De manera que se observa una ausencia total de contradicciones. Y quien cree o quien crea que hay contradicciones en este libro es precisamente porque no la ha estudiado ni la ha investigado científicamente, ni con las herramientas hermenéuticas, exegéticas necesarias para encontrar el sentido real
que Dios quiso expresar. La otra cosa es su unidad. Y reforzamos lo anterior diciendo que a pesar de esa diversidad de autores, no solamente es que no haya contradicciones en ellos, es que mantiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis una unidad de temas y propósitos. El por qué y el para qué de su escritura. Puede ser un libro poético, pero se mantiene en el propósito inicial y único de ese libro. No vamos a encontrar un tema que no se relacione con otro tema. Y esto hace a la Biblia ese libro divino. El otro asunto es la lectura. Y yo puedo hablarles hoy humildemente desde mi experiencia al leer un pasaje una y otra vez y encontrar en esa lectura una idea nueva. Una idea nueva que de alguna manera refuerza la anterior. Mantiene siempre su cohesión. ¿Están conmigo hoy, verdad? Aleluya. Tú lees Juan 3:16 una vez y encuentras algo interesante. Dejas enfriar el pasaje, así es la palabra que se usa, enfriar el pasaje, es decir, lo dejas ahí por un tiempo, vuelves a leer Juan 3:16 para poner un ejemplo sencillo y vas a encontrar otras cosas más. Hay una riqueza interesante. ¿Por qué? Porque viene de una mente amplia, que es la mente de Dios. Bendito su nombre para siempre. Gloria a su nombre para siempre. Este es un libro que no se quedó estático en la historia. Este no es un libro que pasó de moda. Es un libro que a través de los tiempos su circulación sigue cada día creciendo. La primera cosa es que su traducción es el libro más traducido del mundo. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque ha sido traducido a la mayor parte de idiomas y dialectos. Y en este momento, mientras yo estoy hablándole con ustedes, hay una gran cantidad de traductores haciendo el trabajo de llevar la Biblia a otras personas. En este país, ahora mismo, conozco por lo menos a 2 colegas míos muy cercanos trabajando en la traducción de la Biblia. Pero ya las tenemos, pastor, sí, en español. Pero nosotros tenemos etnias, tenemos indígenas en varias partes del país, al sur, al oriente. Y allí hay gente que está trabajando ahora mismo para traducir a esos dialectos que son difíciles, porque a veces ni alfabeto tienen. Quiere decir que no solamente ya fue suficiente las traducciones actuales, se sigue trabajando en eso. Eso hace que este libro maravilloso sea un libro de actualidad. Es el libro más antiguo, sin embargo, es el libro más moderno. Mira, hay un tema que salió nuevo por allí y tú vas a consultar la Biblia y la Biblia te va a hablar de eso. Te va a hablar bien o mal de eso. Si te habla bien, te va a ayudar para hacer que esa novedad sea a favor de ti. Y si es malo, te va a advertir de los peligros de ese tema o de ese asunto que está por allí. Es un libro que va a ser siempre un bestseller. Un libro reconocido. Y esa es precisamente la otra cosa importante, el reconocimiento de la Biblia. La misma ciencia reconoce la veracidad de la Biblia. Hay una ciencia interesante que está contribuyendo mucho a esto que estoy diciendo. ¿Sabes cómo se llama? Se llama, y en este momento, una de las grandes fuentes donde esta ciencia está trabajando, descubriendo cosas, se llama arqueología. Y está trabajando mucho en el Medio Oriente.
como alguien dijo por ahí, la tierra está hablando. Lugares que la Biblia menciona están saliendo a flote porque hay arqueólogos que están trabajando, buscando en los secretos de la tierra algo que diga la verdad acerca de la Biblia. Y no la ciencia como tal, la ciencia buena, la ciencia honesta, no puede decir, no, eso es falso. No, porque ha pasado por todo un proceso científico. De manera que muchas ciencias están diciendo que la Biblia es verdad, que los detalles que la Biblia da, geográficos, son exactos por lo que se ha conseguido en esos lugares. Lo que es de Dios permanece para siempre. Y este libro maravilloso ha sido expuesto al peligro a través de toda su historia. Quemado, prohibido, sin embargo aquí lo tenemos. Ha entrado incluso a países que no está permitida, pero allí está llegando. China, por ejemplo, de alguna manera está llegando la Biblia, la palabra de Dios. Hay testimonios interesantes de persecuciones y oposiciones que ha tenido este libro. ¿Por qué? Porque su autor la protege la palabra de Dios. Dios va a proteger todo lo que es de Él. Di amén a eso. Dios va a proteger todo aquello que le pertenece. ¿Y qué le pertenece? Le pertenece la Biblia, la palabra, que es su palabra. Le perteneces tú, di amén a eso. Dios te va a proteger porque tú eres de Él. ¿Y sabes a quién más protege el Señor tremendamente? A su iglesia, a su pueblo escogido para testimonio, para salvación al mundo. Gloria a Dios. Que así como la Biblia ha sido perseguida y han intentado desterrarla, así también ha ocurrido con la iglesia del Señor. En este momento, mientras estamos hablando en algunos lugares del mundo, la iglesia está bajo persecución y muerte, prohibiciones extremas. Pero cuando matan a uno, se van a levantar miles por el testimonio de la fe y del poder de Dios. Bendito su nombre para siempre. ¿Y cómo se llegó a reunir todo esto? Y que se pusieran de acuerdo para aceptar que la Biblia tuviera esta cantidad de libros. Canonicidad, de la palabra canon, es un proceso de reconocer qué libros son divinamente inspirados y forman parte de la Sagrada Escritura para llegar a un fin importante de convertirse en norma o regla de fe y vida para los cristianos. De manera que en algún momento de la historia, porque este no es mi tema central, pero en algún momento de la historia, grandes sabios que manejaron la escritura desde los puntos de vista históricos, de los primeros papiros o documentos, desde ese principio, pasando por los idiomas diferentes y llegando a las conclusiones que les planteé al principio de la unidad, de la exactitud, llegaron a la conclusión de que esos libros que tenemos ahora, contentivos de la Biblia, son la palabra de Dios. Es decir, una serie de normas para que de esta manera fueran aceptados como tal. La palabra canon proviene del griego canon, que en este caso se escribe de otra manera, que significa regla o medida y se utiliza para designar la lista autoritativa de los libros que constituyen la Biblia. Por ahí usted va a escuchar del Evangelio según Judas, el Evangelio según cualquier escritor,
esos libros no pasaron la prueba de la canonicidad. Por lo tanto, están fuera de este radar. Pudieran servir como libros históricos. Por ejemplo, la Biblia católica tiene libros que en nuestra Biblia no están. De manera entonces que nosotros como tal lo podemos estudiar como elementos históricos, pero entre ellos hay confusiones, hay cosas que no coinciden. Por lo tanto, no entraron en estas normas que se establecieron. Quiere decir que tenemos un libro que es la palabra de Dios, que ha pasado por filtros que Dios mismo ha permitido para que entonces podamos tener la seguridad de que ese libro que tú tienes ahora, levanta tu Biblia por favor, ese libro que tienes ahora es la palabra de Dios. Qué bueno tener la certeza de eso. De tal forma que las Escrituras, como se denomina la Biblia en sus escritos, y esto es importante lo que voy a decir, porque esta serie tiene que ver con lo que vamos a hablar, no solamente en relación a la Biblia, sino otras doctrinas. Es una doctrina fundamental de la iglesia, especialmente de la iglesia evangélica. Entonces es la palabra de Dios y nuestra regla de fe. Nosotros como tal entonces no requerimos de otros libros afines. Nosotros solamente tenemos un libro divino que es la Biblia. Y esto nos hace diferente a ciertos grupos religiosos que no solamente tienen la Biblia, pero que también tienen otros libros que consideran divinos. Ahí entran los testigos de Jehová, por ejemplo, entran los adventistas, que tienen los libros de sus profetas. Así que ellos consultan la Biblia, pero consultan también y tratan de vivir según lo que sus profetas, fuera de la Biblia, quienes inauguraron estos grupos, dejaron escritos. La Biblia, la palabra de Dios, no necesita muletas para mantenerse, porque la mantiene su Creador. ¿Dicen amén a eso? Alabado su nombre para siempre. Los versículos leídos, volvemos, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21, son entonces, como lo decía en su momento, la base y fundamento de nuestra conferencia inicial en esta breve serie. Escogí ese pasaje porque lo consideré completo y bibliocéntrico. Muchas personas todavía en el mundo no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos dicen que el papel lo aguanta todo. Algunos comparan la Biblia con otros libros famosos, antiguos. Pero fíjense la cosa tan fuerte, queridos amigos y hermanos, que la gente es capaz de creer en la palabra de otros que no tienen las características de este libro, que creerle a la Biblia, a la palabra de Dios, con todo lo que hemos hablado. Sócrates, Platón, estos grandes pensadores griegos que de alguna manera crearon como una especie de fundamento para la sociedad occidental, la gente está más dispuesta a creer sobre ellos. Pero cuando tú comparas lo que este libro dice, o el kilometraje que tiene este libro en comparación con ellos, es mínimo. Todavía no hay, ni siquiera hay pruebas exactas acerca de la veracidad de estos escritos. Quiero que investigues eso, por favor, es bien importante. O sea, la gente está más dispuesta a creer, como dice Pedro, en fábulas. Y de eso voy a adentrarme en este maravilloso pasaje del apóstol Pedro. Porque allí voy a conseguir y voy a compartir con ustedes 3 palabras importantes para sostener la veracidad de este libro que es la palabra de Dios. Esas 3 palabras son revelación. La siguiente palabra es inspiración.
Y la tercera palabra es iluminación. Tres palabras importantes que obviamente, y por eso las traigo, la Biblia misma refiere acerca de esas tres palabras. Antes quiero entonces que veamos el contraste que plantea Pedro acerca del origen de las Escrituras o la Biblia. Según el pasaje leído, extraje unas expresiones y la primera expresión plantea la parte inicial para este contraste, fábulas artificiosas. ¿Recuerdan esa palabra que la leímos al comienzo? Fábulas artificiosas. Una palabra que reduce estas dos expresiones es la palabra mitos, la mitología. Son cuentos. En Venezuela le llamamos cuentos de camino. Y este es un aspecto muy importante de los sistemas teológicos de los falsos maestros. Cuando tú lees, por ejemplo, primera carta de Pablo a Timoteo 4:7, Pablo le escribe a su discípulo estas palabras: desecha las fábulas profanas y de viejas. Mucho cuidado con esa última palabra, viejas. Nadie se sienta aludida aquí. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pero cuando llegas a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 4, proféticamente, Pablo hablándole a su discípulo, le dice: y apartarán la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A los mitos, a las fábulas, a los cuentos de camino. Luego encontramos este pasaje que le escribe a Tito, otro discípulo del capítulo 1, versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, escuche bien esto, o ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué es lo que va a hacer Pedro aquí? Nos va a poner de un lado los mitos o las fábulas para contrastarlo con aquello que realmente nos direcciona a la palabra de Dios, valga la redundancia, de una procedencia de Dios. Y aquí encontramos la primera expresión maravillosa, una voz. Y lo dice dos veces. Primero dice una voz. Y después es más explícito cuando dice una voz enviada ¿de dónde? Del cielo. ¿De dónde procede esta palabra? De arriba. Y hablaron, versículo 19, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El 21 dice, si bien Dios usó hombres, nos da a entender esto, con todos sus diferentes fondos, intereses y temperamentos, para transmitir su palabra, al mismo tiempo los guió al hablar y al escribir para nosotros. Así que esa voz del cielo vino a estas personas para transmitirlas. No fue dada una palabra para consumo personal. Atención con esto porque voy a hacer una comparación interesante. No escucharon esta palabra para un uso personal, sino para que esta palabra, como dice Pablo, corriera y fuera glorificada. Yo quiero decirte que lo que tú estás aprendiendo hoy, lo que has aprendido en tu discipulado, en las conferencias, lo que estás aprendiendo ahora no es para consumo personal. La voluntad de Dios para esto es que tú transmitas, repartas el conocimiento que has recibido y que estás recibiendo hoy, no solo para ti. Ese es como un egoísmo escondido, cuando lo que sé no lo comparto, sea consciente o inconscientemente. Pero realmente la voluntad de Dios es que nosotros compartamos la verdad del Evangelio. Ojalá y hoy aquí yo
tenga en esta audiencia muchos amigos que han venido porque alguien, Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, alguien se le ocurrió traer a alguien a esta casa. Ojalá. Aumenta mi fe, Señor. La otra palabra interesante es que Pablo dice la palabra profética. Palabra profética. Tiene una caracterización. No es cualquier palabra, es una voz del cielo, pero también es una palabra profética. Versículo 19. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue una cuestión de Pablo sí era inteligente, vale. No. Fue un hombre que recibió algo más que inteligencia. Recibió inspiración. Y esto es muy bueno. Hombres que pudieron compartir lo que recibieron de parte de Dios. Quiero que entonces tú te lleves este pasaje del apóstol Pedro y repases eso en tu casa y extraigas verdades acerca de la Biblia. ¿Para qué? Para hacer defensa de la Biblia, la palabra de Dios, ante aquellos que tratan de desvirtuarla. ¿Cuántas palabras les dije que eran importantes hoy aquí? La primera, ¿cómo se llama? Revelación. Y la segunda. Y la tercera, iluminación. Me falta poco para terminar y entonces me voy a ocupar de estas tres palabras. Debo decirles que esta conferencia inicial es una conferencia más descriptiva, más que una conferencia expositiva desde el punto de vista bíblico. ¿Están conmigo? Sí me estoy dejando explicar, ¿verdad? Es porque es la apertura, estoy inaugurando la serie. La palabra revelación, en su original, realmente significa quitar el velo, quitar las cortinas, para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Es decir, la revelación es aquello que viene después de lo desconocido. No lo sabías, ahora lo sabes. Eso es revelación. En otras palabras, es un acto de la providencia por medio del cual revela o da a conocer que el hombre no podía hallar eso por sí mismo. Es decir, una mente obtusa por el conocimiento materialista no va a entender la Biblia, la palabra de Dios. O sea, en este caso, estos hombres que encontramos en la Biblia, por sí mismos no podían entender, comprender y mucho menos compartir eso. Dios les mostró todas las cosas y los detalles, y con esos detalles, como tú has leído en la Biblia, escribieron estos hombres. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Es un pasaje interesante para la revelación. Dios comienza diciendo, ¿quién? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios usó a los profetas, pero dice el autor de esta carta que finalmente, al final de los tiempos, para ser más exacto, ya nos habla él a través de la naturaleza
ya no nos habla a través de los profetas, sino que vino una voz autorizada del cielo, su mismo Hijo Jesucristo, a hablar de cosas de arriba para dárselo a entender a los de abajo. ¿Cuántos están abajo? Todos nosotros. Mira, esto nos revela la insistencia, la persistencia de Dios por darse a conocer y por dar a conocer su palabra. ¿Qué dice el autor aquí? Ha hablado muchas veces. Mira, aquí hay amigos, mis amigas que están aquí hoy. Dios te ha hablado de muchas maneras. Durante mucho tiempo has escuchado esta palabra que es su palabra. Por lo tanto, nadie va a tener excusa ante el tribunal de Dios y decir, no, yo no lo sabía, no, yo en ese día iba de pasadita, no, que me lo regalaron este libro, pero yo no lo leí, no tuve tiempo. No hay excusas porque Dios ha sido persistente. Y en la gracia entendemos que el Espíritu Santo fue dejado para redarguir al mundo. Y en ese mundo estás tú, mi amigo, mi amiga. En ese mundo estás tú y estás bajo el poder del Espíritu Santo. Y Él siempre te está redarguyendo y diciendo, epa, no hagas esto, no hagas aquello. Ve a la iglesia, estudia la Biblia. Dios te ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Porque hay cosas que nos pasan en la vida que son una advertencia, son un mensaje. Pero a veces somos tan obtusos, tan cerrados, que no entendemos lo que Dios está diciendo. Pero entonces, luego, nos habla de los instrumentos. Usó personas. Y ahora encontramos que Dios envió a su Hijo. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ya el mensaje es directo. Juan, el autor del libro de Apocalipsis, bajo revelación de Dios, capítulo 29, versículos 19 y 20. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Mira la expresión tan diáfana, tan clara, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay responsabilidad. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 2 veces menciona la palabra libro. Quiere decir, esto tiene un nivel de tanta importancia, la revelación. Tiene un nivel de tanta importancia que Dios mete juicio ahí. Ahí hay juicio en ese pasaje. Ahí hay castigo en ese pasaje. Ahí hay disciplina, para suavizar la cosa, disciplina en ese pasaje. Quitar o ponerle a este libro es una cuestión de riesgo, es delincuencial. Quien hace eso se convierte en delincuente. ¿Por qué? Porque es una revelación que Dios está dando. Y en este caso Juan está hablando de él como a quien Dios le está revelando el libro de Apocalipsis. ¿Cómo pudo una mente como la de Juan escribir esas cosas? A menos que Dios se las haya revelado. La palabra inspiración no era suficiente, como estamos viendo ahora, no era suficiente para Dios revelar sus verdades a los hombres, o a ciertos hombres en este caso. También los inspiró para escribirlas y predicarlas para el beneficio de otros. No solamente le dio las ideas, sino las palabras para expresarse.
La definición entonces aquí es que Dios preservó del error al escribir esa revelación. Voy a ilustrarlo de esta manera. En este momento, Juan, para hablar de él, está viendo, porque él tuvo momentos en que él pudo ver acontecimientos, pero también escuchó la voz. Ahora, ¿cómo hizo Juan para pasar de este momento en que él está viendo o está escuchando para ponerse a escribir? Podemos nosotros hoy aquí especular sobre eso, pero yo le doy gracias a Dios. José Hernández le da gracias a Dios que no fue uno de esos a quien se lo reveló, porque cuando paso para acá a escribir, entre venir para allá, ya se me olvidó. ¿A cuánto les pasa eso? Levanten la mano, ¿a cuánto les pasa eso? Vamos a hacer esta encuesta aquí, a los olvidadizos. Yo soy el primero. Ay, Dios, yo veo a unos más jóvenes que yo. Ay, Señor, ayúdalo. ¿Va subiendo o va bajando? Pero yo le doy gracias a Dios por eso, porque realmente se me hubiesen olvidado los detalles. Pero ¿por qué no se le olvidó Juan? Porque Dios tuvo cuidado de Juan o de cualquier otro escritor para preservar en su conciencia, en su mente, los detalles y luego escribirlas. ¿Por qué tenían que escribirlas? Porque no era para un uso personal. Era una palabra que tenía que compartirse. Y damos gloria a Dios que en este día nosotros tenemos la palabra de Dios para vivirla. Dios preservó del error al escribir esa revelación. Eso es inspiración. Les reveló y los inspiró para que esto pudiera mantenerse y fluir. La segunda carta de Pedro, 1:21, que ya compartimos, porque nunca, y eso encierra desde el primer profeta o desde el primer escritor hasta el final, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Consultamos segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. No hay parte, no hay partes. Inspirada por Dios y útil ¿para qué? Ahí está el para qué del asunto. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el para qué. Esa es la razón por que tenemos este libro. Es para que seamos perfectos. Es para que estemos aptos para toda buena obra. Quiere decir que el conocimiento de la Biblia es transformador. Esta palabra es bonita. Diga después de mí. La Biblia tiene el poder de transformar. En la medida en que lees la palabra de Dios, tú creces como persona, creces como esposo, creces como hijo, creces como ciudadano, creces como ministro, creces como hombre y mujer de Dios. Y en la medida también crece tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y yo le sumo el oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Te falta fe? Lee la palabra del Señor. ¿Te falta fe? Escucha la palabra de Dios, porque en esa medida vas a crecer. Este tercer punto, esta tercera palabra me encanta mucho y yo la uso mucho, y es la palabra iluminación. Si en este momento apagáramos estas luces, no podríamos vernos, no podríamos. Y si estás por primera vez en el lugar, no pudieras describirlo. Estás conmigo, ¿verdad? ¿Por qué no puedes describir un lugar donde entras por primera vez a oscuras? ¿Por qué? Pregunto. Porque falta iluminación.
De manera que la luz, la iluminación nos permite a nosotros entender espacio. ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy? Iluminación realmente, escúchame, y forma parte importante del ministerio del Espíritu Santo. Es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común para todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, que tengamos el Espíritu Santo, tenemos una capacidad de iluminación. No es tu inteligencia, no es tu sabiduría, es la iluminación dada por el Espíritu Santo. Y esa iluminación nos facilita a comprender las verdades bíblicas. Jesús tuvo que morir, resucitar y ascender. Duró con sus discípulos unos días antes de ascender. Pero era necesario que Jesús ascendiera y el Espíritu Santo descendiera. ¿Para qué? Para iluminar al pueblo, a este pueblo que había escuchado tanto de la palabra de Dios, que había escuchado directamente a Jesús, pero que ahora necesitaba comprender muchas cosas absolutamente necesarias. Siempre hay que orar: Señor, ilumíname, trae iluminación. Cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, mi oración es: ilumíname, no entiendo esto, Señor, trae claridad a mi mente. Cuando predico la palabra de Dios sin notas, vienen cosas importantes a mi mente que no son mías, y admito, esto no son mías, esto no es mi intelecto, yo mismo me lo digo, esto no es mi intelecto, esto es algo diferente, esto viene por iluminación. Esa iluminación obviamente tiene que ir en los rieles de la palabra y lo que digo. O sea, no es una cosa fuera de la palabra de Dios, porque si lo que llamaríamos iluminación va contra la palabra de Dios, es fábula, es mito. Y voy a decir una palabra: es hierba, para no decir la otra cosa. Aquí unos cuantos entendidos, aquí unos cuantos iluminados. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, pues. El apóstol Pablo, que fue uno de los grandes iluminados del Nuevo Testamento, una iluminación que Pedro dijo: hay que quitarse el sombrero delante del hermano Pablo, porque ese hermano Pablo hay unas cosas que ni yo le entiendo. Lo decía Pedro. Estoy parafraseando al hombre. Escribe a la iglesia en Corinto, su primera carta, capítulo 2, 14 al 16, escribe esto el apóstol: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que hay dos cosas importantes aquí: un hombre natural, ¿y qué otra cosa? El Espíritu de Dios. Porque para él son locuras. ¿Cuánta gente habla de la Biblia como una locura? Y cuando uno obedece la palabra de Dios, ¿qué piensan de nosotros? Fanático, este está loco. Se le explotó el tornillo. Salió tornillo por aquí, por allá. Y dice entonces textual y claramente el apóstol Pablo: y no las puede entender. ¿Por qué? Porque tiene una mente natural. Él entiende lo natural, lo que ve, pero lo sobrenatural le cuesta, mi hermano. Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Cuántos necesitamos aquí un nivel mayor de discernimiento espiritual? Amén, sí, Señor, trae iluminación a esta iglesia. Y aquí viene el contraste. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol? A una iglesia. ¿Y quién está reunido aquí en este espacio hoy? ¿Quién está reunido aquí hoy en esta casa? ¿Quién está reunido aquí en esta casa hoy? Entonces nos está diciendo que tenemos la mente de Cristo.
Es decir, la capacidad para poder entender las cosas de Cristo. En otras palabras. Pero en su primera carta, Juan, apóstol Juan, capítulo 2, versículo 27. Escucha lo que dice. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y esto lo decía porque habían unos enseñando otras cosas. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Unción aquí es una relación con el Espíritu Santo. Está relacionado. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él, en el Señor. Qué interesante esto de la inspiración, porque no todo el que anda diciendo por ahí que es un iluminado, pues esa palabra aquí en Venezuela se puso de moda en otros tiempos, cuando había un brujo por ahí famoso, el iluminado de San Juan, el iluminado de Bejuma. Entonces, pero no es cualquier loco que anda por ahí diciendo cosas nuevas, me vino una revelación. Hay que verdaderamente saber si está inspirado o está expirado. La gran diferencia entre inspirado y expirado. Puede ser que esté expirado. Quiero terminar con este cierre buenísimo. Pásenme una Biblia, por favor. ¿Quién puede creer que un libro así tiene poder? Bueno, escúcheme esto. No es el libro, no es la carátula, no es el color, no es la traducción. Porque esto me trae a memoria, hace muchos años fuimos a establecer una iglesia por allá en Sabana de Mendoza, Estado Trujillo. Yo era el predicador, predicamos la campaña y tal. Y dejamos allí, el pastor de la iglesia madre dejó a unos jóvenes de Valera, como los pastores, como los encargados de los que se quedaron allí. Resulta que en esa experiencia previa de estos muchachos, hubo algunas personas que se descontrolaron. Nosotros usamos una palabra, se endemoniaron, se le metieron espíritus malos. Y comenzaron a hacer cosas raras. Y estos muchachos no hallaban qué hacer con ese endemoniado. Y oraban por él y le ponían aceite. Y bueno, todo lo que normalmente se hace, pero esos demonios estaban, como decimos en el llano, resistidos. Y llegó el extremo en que ya ellos no hallaban qué hacer. Y entonces uno agarró la Biblia. No es lo que ustedes están pensando. Ustedes están pensando que... No es eso. Ustedes tienen una mente violenta, por favor. Él, creyendo en el poder del libro, le dice: ¡demonio! ¡Cómete la Biblia! Y cuentan ellos que esa persona abrió la boca, pero descomunalmente, como un endemoniado. ¡Ah! Y lo que el muchacho: ¡demonio, te vas a comer mi Biblia! Así que no veas la Biblia como un libro de oscuridad. Porque hay muchos por ahí que la tienen abierta en el Salmo 91. Mira, los demonios pasan por encima de eso, hacen lo que les dé la gana ahí. Ven así de reojo: ¿quién eres tú? No. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tener una Biblia en el Salmo 91 como un amuleto y una cruz de palma? ¿Cuál es la diferencia? No es el libro, es la declaración de la palabra, es la vida de la Biblia en tu vida. Así es sencillo. Así que olvídate, esto no es un amuleto. Esto es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Y cuando tú declaras la palabra, y voy con las declaraciones, hay gente que son expertas en declarar. Yo declaro, yo digo, yo hago, yo desenredo, yo enredo. El Señor reprenda al diablo, chico.
¿Quiénes somos nosotros para manipular la palabra de Dios? No estés declarando cosas, chicos. Aprende la Biblia y declara la Biblia. Declara la palabra de Dios. Ay, Señor, ayúdanos. Oh, aleluya. La Biblia es más que palabras. La Biblia es poderosa porque es la palabra de Dios. Jeremías, el gran profeta, capítulo 23, versículo 29, nos da una descripción interesante, una metáfora maravillosa para hablar del poder de la palabra. En forma de pregunta, ¿no es mi palabra como fuego? Dice ¿quién? Jehová. No es el profeta. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Imagínate tú. Es una comparación. ¿Qué martillo? Parte la piedra en dos. Es poderoso, es fuerte. Es como el fuego que quema. En la epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la descripción, escúchame, más extensa, esto es mi apreciación por lo que investigo y lo que estudio, pero la descripción más extensa y poderosa de la Biblia, la palabra de Dios, es la que nos deja el autor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. La voy a leer de manera pausada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya allí, eso lo estudiamos otro día con tiempo. Es viva y eficaz. Y viene con esta metáfora, y más cortante que toda espada de dos filos. Corta a la derecha y corta a la izquierda. Nadie se salva. Penetra hasta partir el alma. Ay, Dios mío, esto es tremendo. Parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Bárbaro. Y además dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué más descripción para hablarnos de un libro tan poderoso? Ponte de pie, por favor. Bendito el nombre de Jesús. Creo que me agarré más del tiempo. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Y vamos a repetir este credo que vamos a construir hoy, un credo. Repite después de mí: oh Señor, creo que he sido objeto de una carta divina. Una carta que fue escrita para mí. Creo que esta carta viene del cielo. Es una carta. Creo que es la carta divina para todos los hombres. Señor, creo que esta carta debo compartirla, porque creo que esta carta tiene poder para transformar el corazón de la gente, así como me ha transformado a mí. Creo que esta palabra es desde ahora y para siempre, porque tu palabra no volverá vacía, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Amén y amén.